Ahora vamos a compartir un poco del Evangelio de la Biblia. Desde ahora vamos a compartir de una forma un poco más extensa. En los tiempos pasados hemos compartido que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Esto es lo que pudimos confirmar. Así que ahora vamos a compartir qué significa que Jesús es el Cristo. Por eso es que en los siguientes videos vamos a explicar qué significa Cristo, qué es lo que es su significado y qué es lo que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Y después de esto, ¿qué significa en general o en total que Jesús es el Cristo? De esa manera vamos a proseguir. Así que vamos a hablar de qué significa Cristo y qué es lo que hizo Jesús. Y por eso es que Jesús es el Cristo. Este es el significado, que Jesús es el Cristo y debemos de creer que Jesús es el Cristo. Y para hablar de esto, primeramente debemos de entender al Cristo. Para entender a Cristo, primeramente debemos de entender la razón por la que Él vino a esta tierra. La razón por la que el Padre envió a Cristo no es otra razón, sino para salvarnos, para rescatarnos. Y si es así, entonces, para conocer la razón por la que el Cristo ha venido a esta tierra desde otro ángulo, debemos de percibir cuál es el problema que tiene el ser humano. Para entender cuál es el problema del ser humano, nosotros debemos de entender cómo es que Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, el hombre desde el principio, ¿cómo fue? Debemos de entender esto. Y así podremos entender cuál es el problema hoy y podremos entender cuál es el Cristo, cómo Él resolvió el problema. Así que durante este siguiente tiempo queremos hablar acerca de cómo fue el hombre original y de qué problema es el que tiene y en qué problema ha caído. De esto es lo que queremos hablar. Así que así es lo que podemos explicar acerca del Cristo, para qué vino el Cristo. De esa manera lo vamos a explicar. En este tiempo, Dios creó al ser humano, lo creó de acuerdo a su imagen y semejanza, es lo que dice la Biblia. Realmente, esto es algo muy sorprendente. Yo tengo 4 hijos y estos 4 hijos se asemejan a mí. El hecho de que los hijos se asemejen al Padre, el hecho de que los hijos realmente muestren cómo es el Padre, es algo muy sorprendente. El hecho de que seamos creados a imagen y semejanza de Dios, uno puede decir, bueno, el hombre tenía estas bendiciones, las siguientes bendiciones, pero realmente el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios, todas las demás cosas son secundarias, son de apoyo, pero algo que es muy importante es que el hombre no podía ser separado de Dios, que tenían esa relación, que el hombre estaba conectado a Dios, que estaba ligado a Dios. Eso era la más grande bendición. El hecho de que el hombre fuera imagen y semejanza de Dios, también podemos decir que viendo al hombre, la creación podía ver a Dios. No es algo complicado. El hombre era un ser que manifestaba a Dios. Por eso es que el hecho de que el hombre, siendo creado a imagen de Dios, claro que podemos decir que tenía ciertas características, tenía cierto poder, tenía varias cosas que son buenas. Tenía posición, claro que es bueno. Pero lo más importante es que desde el principio nosotros fuimos creados como hijos de Dios. Desde el principio fuimos creados para manifestar al Padre. Desde el principio no podíamos ser desconectados de Dios. Fuimos conectados de esta manera. Estábamos en el Padre y el Padre en nosotros. Estábamos en este estado tan sorprendente y esta podemos decir que es la bendición más grande. Dios es el bien, Él es la vida y Dios es la fuente de toda bendición. Es el todo en todo. Y estábamos conectados con Él. Estábamos dentro de Él. Y esto es lo que quiere decir que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Podemos ver que esto es algo primero que podemos entender. Bueno, después de esto, podemos hablar de ciertas características. El hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De una forma un poco más podemos ver, así como lo dijimos un poco antes, en Génesis 5:3 expresa así que Adán a los 130 años tuvo a Set, que fue a su semejanza, a su imagen. Esto es lo que nos dice el versículo. Así que si conectamos este versículo a Génesis 1, 26 a 28, vemos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. A su semejanza. Cuando Adán tuvo a Set, fue de acuerdo a su semejanza según su imagen. Así es como tuvo a Set.
Si nosotros vemos esa estructura, vemos que lo mismo aplica a Génesis 1, 26 a 28. Vemos que cuando Dios creó a Adán fue a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el principio no solamente fue alguien parecido a Dios, sino que fue creado como hijo de Dios desde un inicio. En Mateo y en Lucas nosotros vemos las genealogías. Las genealogías en Mateo y en Lucas son un poquito diferentes. Especialmente nosotros vemos en Mateo que las genealogías vienen desde los antecesores. Pero nosotros vemos que la genealogía en Lucas va como regresando a los antiguos. Uno de ellos se enfoca en José y otro en María. Pero en Lucas especialmente vemos que mientras va describiendo a los ancestros, a las, por ejemplo, el padre de José era quién, y luego quién, y luego quién. Y entonces después el padre de Jacob era Isaac, y el de Isaac era Jacob, y así. Pero no termina en Adán. Nosotros vemos que el padre de Adán era Dios. Es decir, que desde el principio, cuando Dios creó a Adán, lo creó como hijo. Cuando nosotros fuimos creados como hijos de Dios, entonces vemos que hay varias bendiciones, pero lo más importante es que desde el principio fuimos creados como hijos de Dios. Nosotros que somos hijos tenemos la imagen de Dios. Por eso es que podemos manifestar. No hay otra opción que manifestar a Dios. Y al mismo tiempo es que estamos conectados como hijos y padres. De una manera muy cercana estamos conectados. Él es la fuente de todo bien, de toda bendición. Él es el todo en todo. Estamos conectados con Él, que es todo en todo. Esa es la mayor bendición que el hombre tuvo. Claro que cuando fuimos creados a la imagen de Dios hay puntos más específicos. Esto los podremos describir en el siguiente tiempo.